Hola ingenieros, bienvenidos a este nuevo video en donde hablaremos de los patrones para masa, longitud y volumen. Soy Michel Quintero del canal Michel Q Teach y este video hace parte del curso de medidas eléctricas y electrónicas. Vamos a revisar los patrones de medida para masa, los patrones de medida para longitud y los patrones de medida para volumen. Suscríbete a este canal, sé que vas a encontrar material interesante. Regálame un like si así dispones y comparte con tus redes. Y no te olvides de activar las notificaciones. Vamos al video. Patrones de medida para masa. La unidad de masa se definió como la masa de un decímetro cúbico de agua a una temperatura de máxima densidad a 4 grados centígrados. Ya esto lo habíamos hablado en el video anterior. Aquí les traigo un gráfico de cómo se mide la densidad de la masa, la densidad del agua dependiendo los grados centígrados de temperatura que tengan. Y si nos damos cuenta, a 4 grados centígrados es en donde tiene la máxima densidad de 1 gramo por centímetro al cubo. La representación material de esta unidad de masa es el kilogramo patrón internacional y se halla en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas que se encuentra muy cerca de París. Ya lo habíamos también mencionado en el video anterior. Aquí está una gráfica de una de las réplicas que se tiene de este kilogramo patrón. Si lo ven, es un pequeño cilindro que está conformado por unas aleaciones entre platino y también de iridio. Hablemos más acerca del kilogramo. Este es el patrón que tienen en la NBC de Estados Unidos. El patrón primario de masa estadounidense es el kilogramo patrón de Estados Unidos. Se encuentra en la NBC, como ya les dije, y tiene una precisión de 1 sobre 10 elevado a la 8 en comparación con el kilogramo estándar internacional que se encuentra en París. En algunas ocasiones se compara este patrón con el que se encuentra en la Oficina Internacional de París. Los patrones secundarios de masa dados por los laboratorios industriales generalmente tienen una precisión de 1 parte por millón y pueden verificarse con los patrones primarios de la NBS de Estados Unidos. Esto para el caso de Estados Unidos. Y decir una precisión de 1 parte por millón es bastante exacta. Y en el comercio se pueden obtener los patrones de trabajo en una amplia gama de valores para satisfacer cualquier aplicación. Y esa precisión es de 5 partes por millón. No es tan preciso como los secundarios, pero aún así pueden ser bastante trabajables. Y ellos generalmente suelen verificarse con los patrones secundarios que se encuentran también en los laboratorios industriales. Ahora, ¿cuál es el patrón de kilogramo para Colombia? Tenemos una excelente noticia y fue que en el 2015 en Colombia llegó el patrón primario para la masa y se encuentra ubicado en el Instituto Nacional de Metrología, INM, donde reposa bajo llave en una urna secreta. Ya vamos a hablar de cuáles son los beneficios que tiene Colombia al haber recibido este patrón primario del kilogramo. Aquí está el logotipo del Instituto Nacional de Metrología de Colombia y también tenemos la fachada del instituto que se encuentra en Bogotá. Colombia es el quinto país, o fue el quinto país latino que recibió este patrón de platino y de iridio. ¿Esto para qué sirve? Con ello logramos una independencia en la medición de masa, lo que quiere decir que ya no necesitamos, como país, la certificación internacional de sus patrones de medida y puede en cambio certificar a otros países de la región latinoamericana que no lo tengan. Es muy importante que esté bajo una urna secreta porque en Argentina sucedió hace unos 15 años aproximadamente que se robaron el patrón primario y hasta la fecha de hoy todavía no se sabe en dónde se encuentra. Así que es muy importante que se encuentre en un lugar bastante seguro. Ahora hablemos de la libra. La libra fue establecida por la Weights and Measures en el acto de 1963 y entró en vigor el 31 de enero de 1964. Sin embargo, la libra viene utilizándose desde hace muchísimo tiempo. Actualmente, la libra se define como 0.45359237 kilogramos exactamente. Con ello, podemos darnos cuenta que cuando vamos a comprar algo en el supermercado y pesamos 2 libras y decimos que tenemos 1 kilogramo, estamos cayendo en un error. 2 libras no son 1 kilogramo, sino que son 0.970, si no estoy mal,
gramos o 0.970 kilogramos. Por ende, estamos dejando de pesar 30 gramos aproximadamente para poder llegar hasta el valor definitivo del kilogramo. Todos los países que conservan la libra como unidad básica de medición han adoptado la nueva definición. ¿Cuál? Primero, que equivale a esta cantidad de kilogramos y reemplaza el patrón inicial que se tenía de la libra. Y es que la definición actual para kilogramo está dada de tal forma que se desprenda de la constante de Planck, o la H, y se describe de la siguiente ecuación, en donde un kilogramo es igual a la constante de Planck dividida este número muy pequeño, metro a la menos 2, o lo que será lo mismo segundos sobre metro al cuadrado. Esto sería algo así como expresar la constante de Planck en julios por segundo. Y cabe resaltar aquí que anteriormente existía unos valores imperiales del imperio de Gran Bretaña y solía tenerse también un patrón físico como lo tenemos en el kilogramo en la Oficina Internacional de París. Vamos a hablar ahora de los patrones de medida para longitud y para metro. O mejor dicho, comenzamos con el metro. La unidad métrica para longitud, que es el metro, se definió inicialmente como la 10.000ª parte del cuadrante del meridiano que pasa a través de París desde el Polo Norte hasta el Ecuador. Esto fue dado en consecuencia a una recomendación dada por el matemático, físico y astrónomo francés, no podía ser de otro país obviamente, Pierre-Simon Laplace. Es bastante importante Laplace, sabemos que ha hecho contribuciones en matemática, en física, en geometría, en estadísticas y también en astronomía. Con esta recomendación dividió primero el ángulo recto, no en 90 grados, sino en 100 grados, pero no estamos hablando del ángulo recto de los triángulos, de las figuras geométricas planares, sino de los ángulos que se forman en la circunferencia, en la esfera achatada del planeta Tierra. Entonces un ángulo recto en la Tierra no es de 90 grados, sino de 100 grados. Y que cada grado no tiene 60 minutos, sino 100 minutos, por la figura geométrica que conforma la Tierra como una esfera. Esto corresponde un poco con la historia del metro. La medida de ese metro sería la distancia recorrida por un arco de un segundo sobre la superficie de la Tierra. O sea, no sería una línea recta, sino un arco, debido a que la Tierra es una esfera y pues la superficie es circular y no planar. Aquí tenemos una pequeña gráfica para que veamos cómo se definió. Se tomó una línea desde el Polo Norte hasta a través de este meridiano que pasa por París hasta la línea del Ecuador. Y la distancia que lograba recorrer en un segundo, bueno, de un arco en un segundo, era entonces el valor del metro. Continuamos con más historia. Esta definición llegó a ser representada por una barra de aleaciones de platino e iridio y es la que conocemos hasta hoy en día, que se encuentra en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas que se encuentra cerca de París. Y aquí tenemos una representación gráfica. Esta es una réplica, no es la original, de lo que sería una barra de platino con iridio en el cual se representa a un metro. El metro fue luego redefinido para tener una mayor exactitud en términos de la longitud de onda emitidas por un átomo de Krypton 86. Probablemente aquí salió el nombre o derivó el nombre de la kriptonita, pero de Superman me imagino, pero no tiene nada que ver con el estudio. Durante más de 20 años el metro fue definido como 1.650.763.73 longitudes de onda de la radiación rojo-naranja observada cuidadosamente en una lámpara de descarga de Krypton. Si se dan cuenta, esta definición no era muy precisa. De hecho, el concepto se determinó que no era muy original ni preciso y en 1983 se definió un nuevo patrón para el metro, que es el que tenemos hasta la actualidad. Y dice que un metro es la distancia a la que se propaga la luz en el espacio en 1 dividido 299.792.458 segundos. En este tiempo, la luz en el espacio alcanza a recorrer un metro. Y esta es la definición más práctica, físicamente hablando, que se tiene en la actualidad.
Hablemos también de otro tipo de mediciones o de otras unidades de medición en otro sistema como lo es el inglés. Tenemos la yarda y la pulgada. Por definición, la yarda equivale a 0.9144 metros, lo que es casi un metro. Y también tenemos a la pulgada, que equivale a 25.4 milímetros, y a la pulgada junto a los pies, que no los traigo en esta presentación. La pulgada la podemos encontrar en la mayoría de reglas o metros con los cuales contamos en casa. Si nos damos cuenta, por un lado tenemos milímetros y por el otro lado tenemos a las pulgadas. Como vemos, la yarda y los patrones de unidades ingleses se basan en patrones métricos, es decir, están definidos en una relación con el metro. Y esto es importante porque nos estamos estandarizando a nivel mundial. Anteriormente, al igual que para la masa, existía un patrón de yarda imperial, lo que sería también algo así como una barra similar a la que se tiene del metro. Era una barra para la yarda, pero ha sido reemplazada por la definición presentada aquí. ¿Por qué? Porque ahora la intención es que todo el sistema se base un poco más en el sistema internacional o MKS. Los pocos países que aún se basan en el sistema inglés han adoptado las nuevas definiciones que utilizan los patrones métricos. Ahora, ¿cuáles son los patrones de trabajo para medida de longitud? ¿O para qué sirven? Los patrones de trabajo industriales de longitud más utilizados son los bloques de medida de precisión hechos de acero. Y estos bloques tienen dos superficies planas paralelas. Entre esas superficies planas hay una distancia de separación muy específica. Y el rango de tolerancia de exactitud de estos bloques es de 0.5 a 0.25 micrones, siendo un micrón una millonésima parte de un métrico. Perdón, una millonésima parte de un metro, lo que sería una exactitud bastante elevada. La implementación de estos bloques ha reducido el costo y han hecho posible la fabricación de componentes industriales intercambiables en una aplicación muy económica de mediciones con precisión. Si esto no se hubiera hecho, cada vez que se decidiera fabricar algún componente industrial, debía certificarse de acuerdo a un patrón primario, secundario o incluso el internacional, que ya sabemos que no se utiliza, lo sabemos del video anterior, no se utilizan para calibrar ni para tomarlo como referencia para este tipo de componentes industriales. Hablemos ahora, para finalizar, de los patrones de medida para el volumen. Primero hay que decir lo siguiente: la unidad de volumen es una cantidad derivada, o sea que no es una unidad o cantidad fundamental y no está representada por medio de un patrón internacional. No se encuentra ningún patrón en la Oficina Internacional para Medidas y Pesas que está en Francia. No hay nada que represente el volumen. Sin embargo, la NBS de Estados Unidos ha desarrollado varios patrones primarios de volumen, calibrados en términos de de las dimensiones absolutas de longitud y masa. Lo que mencionábamos también en el video anterior, cuando tenemos una cantidad derivada, usualmente el patrón que se tenga para ella debe ser medido en medidas absolutas y luego despejado o desacoplado en sus variables principales o en sus cantidades fundamentales, para que así puedan entonces ser comparadas contra ellas, en este caso como la longitud o la masa. Ya sabemos que el volumen pues es metro cúbico, centímetro cúbico, estamos hablando de elevar al cubo la unidad absoluta o dimensión absoluta de longitud. Entonces se va a comparar el patrón que se tenga para volumen contra el patrón que se tenga para longitud elevado al cubo. Los patrones secundarios también están disponibles. Por supuesto, si hay patrones primarios, también habrán patrones secundarios para poder utilizarlos en la industria. Y aquí cabe resaltar esta frase muy importante: los mejoramientos y descubrimientos serán añadidos a los patrones internacionales para mantener en armonía las necesidades de todo el planeta. Si te ha gustado este video, suscríbete a este canal. Vamos a hablar en el siguiente video de otro tipo de patrones como el de tiempo y frecuencia, para luego meternos en los patrones eléctricos y magnéticos. Y así seguimos avanzando en este curso de medidas eléctricas y electrónicas. No olvides suscribirte y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto, ingenieros.